Buenas tardes, gente, ¿cómo están? Luego de un largo tiempo de redefinir algunas cosas, he vuelto al canal y lo haremos de la mejor manera, hablando de lo que este mundial nos viene trayendo de a poco, de sus debutantes y de los equipos que regresan tras varios años. Y hoy hablaremos de uno de los casos más llamativos, que es el de Uzbekistán. Así que sin más que decir, empecemos. Y no estoy solo, ya que hoy me acompaña mi querido amigo Rubén de A&R Sports, en una nueva colaboración juntos. Y dejo sus redes sociales en la descripción para que lo puedan seguir y conocer un poquito más. Para comenzar a conocerlo de a poco, Uzbekistán es un país mediterráneo de Asia Central de 448.978 kilómetros cuadrados de superficie. Tiene una población de 37.535.605 habitantes y su capital y ciudad más poblado es Tashkent. Limita al norte y al oeste con Kazajistán, al sur con Afganistán, al este y noroeste con Kirguistán, al suroeste con Tayikistán y al suroeste con Turkmenistán. Su existencia es algo reciente, puesto que se independizó en 1991 tras la caída de la Unión Soviética y su federación se afilió a la FIFA y a la AFC en el 94. Y además de ello, han participado en cada Copa Asiática tras su independencia, debutando en la edición de Emiratos Árabes Unidos en el 96 y teniendo su mejor presentación en el certamen de Qatar 2011, donde logró un histórico cuarto lugar. Cabe destacar que desde China 2004 siempre han superado hasta el día de hoy la fase de grupos del torneo, pero pese a ello la suerte les venía siendo esquiva en lo que respecta a las clasificatorias mundialistas hasta hace poco, ya que salvo en 2022 habían clasificado a todas las rondas finales de las eliminatorias asiáticas, quedando cerca del playoff intercontinental en el 2006 y 2014, donde fue vencido en la quinta ronda por Bahrein y Jordania respectivamente. Y en ese tiempo pasaron nombres muy famosos en el plano local y asiático que quedaron cerca del sueño mundialista, como lo fueron Ignatin Sterov, Server Yeparov, Odil Ahmedov, Maxim Staskish, Alexander Genidich, Timur Kapadze, entre otros. Y tras quedar afuera de la instancia decisiva clasificatoria para Qatar 2022, tras no ser uno de los mejores segundos, decidieron apostar por la experiencia internacional para buscar la hazaña en Norteamérica 2026. Y para ello había aterrizado el entrenador esloveno Sreko Katanec, un especialista en el tema de debutantes, ya que había comandado a su país a debutar en el plano mundialista en Corea-Japón 2002. Todo estaba por verse y era necesario emplearse al 100% para que no se volvieran a quedar cerca otra vez. Y por su posición en el ranking FIFA en 2023, iniciarían su camino a Canadá, Estados Unidos y México 2026, en la segunda ronda clasificatoria en el grupo E, junto a Irán, Turkmenistán y Hong Kong. Todo parecía que uno de los dos cupos a la siguiente fase sería para ellos, pero tenían que demostrarlo en la cancha. Su travesía inició en noviembre de 2023 visitando tierras turcomanas, donde si bien recibieron un gol antes del descanso que fue sorpresivo, se pusieron las pilas en la segunda parte con un doblete de Shukorot y un gol agónico del capitán Eldor Shomurodov, para así empezar con el pie derecho su trayecto. Luego, en la jornada 2, tenían un desafío de alto calibre en casa ante los iraníes, y los persas se iban ganando al entretiempo por 2-0, pero Urunov al 52 y Sergeyev al 83 comandaron la remontada uzbeka para rescatar un 2-2 que significaba un punto que los acercaba un poco más a la siguiente fase. Y
luego ya en 2024 y tras llegar a cuartos de final de la Copa Asiática donde fueron eliminados en penales ante Qatar, llegaban las jornadas 3 y 4, ambas contra Hong Kong, primero de visita en donde se impusieron 2-0 con los goles de Show Murodot al 49 y Arshumartot al 66, que los dejaba con un pie en la siguiente instancia. Y para no dejar dudas, certificaron su pase a la siguiente instancia como locales ante los hongkoneses por 3-0. Show Murodot al minuto 20 volvió a abrir el marcador como en la ida y le siguieron las anotaciones de Erkinnot al 63 y Uronot 7 minutos luego. Ya todo el trabajo estaba hecho y quedaba cerrar en casa ante Turkmenistán y de visita frente a Irán. Y en la penúltima jornada repitieron el 3-1 de la ida como locales ante su vecino del suroeste. Alikulov abrió la cuenta al 17, pero Tiriksov empató 8 minutos luego para que inmediatamente los Lobos Blancos se volvieran a aventajar al 29 gracias al gol de Urunov, y Nasrulaev cerró el resultado con un gol a los 70. Y cerraron en Teherán en un duelo de clasificados ya sin presión, donde igual se jugaban el liderato del grupo, y el 0-0 sirvió para que los iraníes y los uzbecos sumaran 14 unidades y terminando invictos, pero con los persas liderando por tener 3 goles más a favor. No obstante, la ilusión uzbeca estaba más alta que nunca. Y en la tercera ronda tenían un desafío lindo donde volvieron a coincidir con el elenco iraní. Además de ello se les sumaba Qatar, vigente campeón de la Copa Asiática, que los había eliminado en el certamen pasado en cuartos, Emiratos Árabes Unidos, que buscaba regresar, su vecino Kirguistán y Corea del Norte. Su trayecto en esta instancia iniciaba en casa frente a los norcoreanos, y en un partido donde hubo opciones de gol para ambos equipos, aparecieron Masharipov a los 20 para anotar el único tanto del partido, y Yusupov al 40 atajaba un penal para que así Uzbekistán ganara por 1-0 y sumara sus primeros 3 puntos en la fase final. Luego de la segunda jornada se verían las caras en un derbi vecinal visitando a Kirguistán. Los locales se adelantaron tras 15 minutos con el gol de Koyo, aunque 2 minutos luego Shomurodot firmaba el empate para que al 35 Abdurakhmanov volviera a poner adelante a los kirguisos. Pero Uzbekistán no se rindió y 10 minutos luego empató gracias a Erkinnot y Uronot, que sellaba un triunfo sufrido, pero igual de importante por un 2-3 al minuto 72. Luego empezaron octubre recibiendo a Irán en la fecha 3 y al igual que en la segunda ronda, este partido terminaba en empate. Fue un 0-0 donde los uzbecos no pudieron aprovechar el jugar con un hombre más durante casi media hora tras la expulsión de Jardani. No obstante, este punto también servía y el invicto de los centroasiáticos seguía firme. Y en la siguiente fecha del mes jugaban de locales ante los emiratíes. Y tras la expulsión de Hamad al 65, Shukurov cambiaba un penal por gol 11 minutos más tarde para certificar una victoria de 1-0 que los dejaba con casi un pie en la cita mundialista. Noviembre era el mes que podía dejarlos con el boleto casi asegurado. Llegando a la mitad de la tercera ronda, visitaban Doha buscando vengar la eliminación en la última Copa Asiática ante los cataríes. Pero eso parecía lejano, ya que Almoez Ali anotaba un doblete en la primera parte que los ponía en aprietos. Pero los de Katanech no se rindieron. Y al 75 Faizulaev descontaba para empatar 5 minutos más tarde.
pero tras un largo añadido de tiempo suplementario, aparecía Lucas Méndez en la última para sellar el 3-2 final a favor de Qatar. Uzbekistán no debía confiarse, puesto que este traspié podía acercar más a sus rivales al cupo directo. Y así fue, de visitantes, pero en terreno neutral materializaron una victoria en la siguiente fecha ante los norcoreanos para cerrar el 2024, con Faizulaev anotando antes del descanso y manteniendo así la sangre fría en los últimos minutos donde jugaron con un hombre menos. Esto los dejaba ya con un pie adentro en la cita mundialista de 2026. Y el 2025 empezaba para ellos en la jornada 7 en marzo de locales ante Kirguistán, donde Timur Kapadze, exjugador uzbeco, sustituía a Katanech por renuncia. Y el exjugador debutó en el banquillo uzbeco de la mejor manera, ganando por la mínima con el gol de Alijonov a los 40, tras jugar casi todo el partido con un hombre más. Con esto, Uzbekistán estaba con un pie y medio en el Mundial. Si vencían a Irán en Teherán y Emiratos perdía ante Corea del Norte de visita, el cupo al Mundial 2026 ya sería suyo. Pero ninguna de las dos cosas pasó, ya que los emiratíes ganaron por 2-1 y en Irán tuvimos un partidazo donde Erkinov aventajó a la visita al 16, pero Mehdi Taremi empataba al 52 para que al minuto siguiente Faizulaev volviera a aventajar a Uzbekistán. Pero el hombre del Inter volvió a empatar a falta de 7 minutos para el final para así clasificar a Irán. Pero todos lo sabían, un empate en Abu Dhabi en la fecha de junio era suficiente para que Uzbekistán se convirtiera en el primer país de Asia Central en lograr clasificar a un mundial de mayores. Y el 5 de junio de 2025 se convirtió en un día histórico que quedará en la memoria de cada uzbeco. Todo un país se paró para ver 11 guerreros romper el maleficio que los acechó entre 1998 y 2022. Y la tapada de Yusupov en el último minuto significaba la gloria para una nación que por fin concretaba un sueño de toda la vida ante los ojos del mundo. Y en Tashkent la gente no dudó en salir a las calles a festejar, pero quedaba cerrar la clasificación en casa, frente a Qatar. Y lo hicieron con broche de oro, con un triunfo de 3-0 delante de un público eufórico, gracias a los goles de Turgunoev al 28, Shomurodov al 86 y Sergeyev al 92, para así confirmar lo que se había materializado en la jornada 9. Uzbekistán así había convertido en realidad su sueño de ser el primer país de Asia Central en disputar una cita mundialista. Y para ver más a fondo las razones de este éxito nos debemos ir a las políticas del gobierno del presidente Shavkat Mirziyoyev para ir revolucionando el deporte, ya que bajo su mandato se firmó el decreto presidencial UP 5857 titulado como Concepción del Desarrollo de Fútbol hasta 2030, donde se puso metas ambiciosas para el país de cara a ese año, como por ejemplo que su selección se halle en el top 50 del ranking FIFA y que el 5% de los uzbecos practique fútbol para ese año. Y a esta política de Estado se le suma la inversión de $500 millones en el deporte rey por parte del gobierno entre 2016 y 2024. Con toda esa suma se profesionalizó su sistema de ligas hasta la tercera división y se construyeron diversos estadios y academias de fútbol a lo largo y ancho del país. Con ello se pudo ir descentralizando el deporte, permitiendo el surgimiento de equipos nuevos en pueblos que quizá eran más remotos e inaccesibles. Pero lo verdaderamente clave fue la fuerte inversión en las categorías juveniles que constituyen en una gran parte del equipo actual, con varias presentaciones meritorias en mundiales sub-17 y sub-20 y en los campeonatos juveniles asiáticos, donde destacamos el título obtenido en el sub-23 de 2018 en China y el subcampeonato en la misma categoría en Qatar 2024, que los llevó a los Juegos Olímpicos de París de ese mismo año. Por lo que Uzbekistán saca una generación que inspira a las siguientes.
ya que no solo se propusieron destacar con juveniles en su país, sino que buscan exportarlos afuera hacia las ligas europeas. Y así como ya fue en su momento con Eldor Shomurodov, que llegó a la Serie A italiana, hace poco ocurrió el caso más famoso, que fue la llegada de Abdulkadir Khuzanov al Manchester City de la Premier desde el Lens de la Ligue 1 francesa, demostrando que Uzbekistán dentro de poco busca que su selección sea capaz de competirle a la par y por qué no superar a los grandes asiáticos, como Japón, Corea del Sur o Australia. Y aunque es aún muy temprano para sacar conclusiones acerca de cómo les podría ir en el 2026, todo apunta a que los debutantes son capaces de llegar más allá de la fase de grupos, más aún con la reciente llegada de Fabio Cannavaro, campeón mundial de 2006 al banquillo uzbeco con Kabadset de director asistente. Esta combinación entre prestigio y entorno local sin duda podrá ser un plus para los lobos blancos que buscan aullar fuerte en este mundial y que cuenta con las herramientas y la motivación para lograrlo. Y bueno gente, nos despedimos por hoy. Si este video les ha gustado, dejen un like y compártanlo. Suscríbanse si aún no lo hicieron, síganos en nuestras redes sociales y comenten hasta dónde piensan que Uzbekistán llegará en Norteamérica 2026. Muchas gracias por todo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.